Me llamo Dr. Javier Morales y durante más de 3 décadas dediqué mi vida a la medicina interna en hospitales públicos, clínicas rurales y centros de salud donde el tiempo parecía ir más lento, pero el sufrimiento era urgente. Ahora, ya retirado, sin el peso de los protocolos ni los horarios interminables, he decidido contar aquello que nunca me enseñaron en la universidad, pero que aprendí mirando a los pacientes a los ojos. Y lo que estoy a punto de compartir contigo, sí, contigo que estás viendo esto en la calma de la noche, podría cambiar tu forma de entender tu cuerpo o incluso salvarte la vida. ¿Te has despertado alguna vez en medio de la madrugada sin razón aparente, con la camiseta mojada de sudor o con la boca tan seca que ni un vaso de agua parecía suficiente? ¿Has sentido esa necesidad incontrolable de levantarte a orinar más de una vez por noche? ¿O esa sensación extraña en las piernas, como si algo por dentro te obligara a moverlas sin descanso? Tal vez lo atribuiste al estrés, a los años, al calor, a una cena pesada, a los nervios. Lo entendí. Todos lo hacen. Pero te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. A veces, los síntomas más importantes no aparecen cuando estás despierto, sino cuando estás dormido. Cuando tu mente baja la guardia, tu cuerpo empieza a hablar, y lo hace con señales claras, directas, inquietantes. Durante años vi pacientes que venían por fatiga, por insomnio, por calambres, por ansiedad. Les hacían análisis, les recetaban ansiolíticos o suplementos, pero no mejoraban. Hasta que una noche una señora, María, 62 años, ama de casa, me dijo algo que no olvidé jamás. Doctor, ya no me asusta el día, me asusta la noche. Cuando le pregunté por qué, me dijo que cada noche era una batalla. Despertaba 2, 3, incluso 4 veces a orinar. Se levantaba empapada en sudor sin explicación. A veces tenía hambre, temblores, otras no podía mover las piernas sin sentir una angustia rara. Y lo peor, por las mañanas no recordaba haber dormido, solo recordaba haber sobrevivido a la noche. Le hice un test de glucosa en ayunas y una curva de tolerancia a la glucosa. Los resultados fueron claros. Diabetes tipo 2 no diagnosticada durante años, y su cuerpo llevaba años gritándolo, en silencio, mientras ella dormía. Y no fue solo María, fueron decenas, cientos, personas como tú, como yo, que nunca imaginaron que algo tan común como sudar de noche o tener la boca seca podía ser un mensaje de alerta de su propio cuerpo. Hoy, desde mi retiro, tengo una sola misión: abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Porque la diabetes no siempre comienza con un gran aviso. No te golpea de frente. En lugar de eso se desliza en tu vida de noche, con pequeñas señales que parecen inocentes. Y ahí está el verdadero peligro. Si alguna vez has pensado que tus noches no son como antes, que algo no encaja, que tu descanso no es descanso, que tu cuerpo te está diciendo algo que no entiendes, este video es para ti. No porque quiera asustarte, sino porque quiero darte una oportunidad, una que muchos no tuvieron a tiempo. Voy a explicarte los 9 signos nocturnos más comunes de la diabetes que he observado a lo largo de mi carrera. Los voy a desglosar con detalle, sin alarmismo, pero con toda la franqueza que tú y tu salud merecen, porque si tan solo reconoces uno o dos en ti mismo o en alguien que amas, aún estás a tiempo. Pero antes de continuar, te pido un favor muy sencillo. Si valoras este tipo de contenido, si crees que la salud merece ser hablada con verdad y sin filtros, suscríbete al canal. Así podremos seguir creando más videos con información útil, profunda y transformadora. Solo así podremos seguir compartiendo estas historias que no salen en los titulares, pero que pueden cambiar destinos. Y ahora, para comenzar esta conversación de verdad, quiero dejarte una pregunta, no para examinarte, sino para invitarte a reflexionar y participar. ¿Cuál de estas dos señales crees que podría ser un síntoma temprano de diabetes, aunque mucha gente no lo sepa? A. Despertarse varias veces por la noche con sed intensa. B. Tener sueños agitados o pesadillas ocasionales. Te invito a escribir tu respuesta en los comentarios. A o B. No hay respuesta equivocada si viene del deseo de aprender, pero te aseguro que la explicación te sorprenderá cuando lleguemos a esa parte del video. Nos vemos enseguida, en la próxima sección, donde tu cuerpo empieza a hablar mientras tú duermes. A lo largo de mi vida profesional como médico, aprendí que los síntomas más reveladores no siempre son los más evidentes. De hecho, muchos de los pacientes que atendí durante décadas no acudían por dolor, fiebre o heridas visibles. Venían confundidos por cosas pequeñas, por noches inquietas, por despertares repetidos,
por algo que no sabían describir con precisión. Y cuando uno los escuchaba de verdad, no solo con el estetoscopio, sino con el alma, se daba cuenta de que había un patrón silencioso pero insistente que hablaba de un desequilibrio interno profundo, la diabetes. En esta parte, quiero llevarte al terreno donde descubrí que el cuerpo humano nunca duerme del todo, aunque tú sí creas que descansas, porque mientras tú cierras los ojos, los órganos siguen trabajando, regulando funciones vitales, y cuando algo no va bien, comienzan a enviar señales, señales que muchas veces se malinterpretan, o peor aún, se normalizan. Uno de los primeros signos que aprendí a no subestimar fue la micción nocturna frecuente. La mayoría de las personas mayores tiende a decir que es por la edad o por haber tomado agua antes de dormir. Pero cuando un paciente me confesaba que se levantaba 2, 3 o incluso 4 veces cada noche para orinar, yo ya sabía que debía indagar más. ¿Por qué? Porque eso es, casi siempre, una señal de que los riñones están intentando desesperadamente eliminar el exceso de glucosa en sangre. No lo hacen por capricho, lo hacen porque el azúcar acumulado comienza a dañarlos y el cuerpo responde drenando líquido de donde puede, de tus tejidos, de tu piel, de tu boca. Es un proceso silencioso, pero constante, que interrumpe el sueño y erosiona la calidad de vida sin que uno lo perciba a tiempo. Recuerdo especialmente el caso de don Ernesto, un hombre de 67 años, jubilado, que venía a consulta no por sospechas de diabetes, sino porque decía estar cansado de dormir mal. Su esposa lo empujó a ir. Cuando le pregunté cuántas veces se levantaba por la noche, me dijo, 3 o 4, ya ni cuento. Lo revisé, le pedí análisis y la respuesta fue clara, hiperglucemia crónica sin diagnosticar. Sus noches eran una alerta permanente, pero él no sabía cómo interpretarlas. Otro síntoma que aparece cuando las luces se apagan y el silencio cubre la casa son los sudores nocturnos. No hablo de los provocados por una manta gruesa o un colchón de mala calidad. Hablo de aquellos sudores fríos, repentinos, que te hacen despertar empapado sin saber por qué. Cuando esto ocurre, especialmente si no hay fiebre ni enfermedad aparente, debemos pensar en una hipoglucemia nocturna, es decir, una caída excesiva del nivel de azúcar en sangre mientras duermes. Es como si tu cuerpo, sin suficiente energía, encendiera una alarma interna. Libera adrenalina, cortisol, hormonas del estrés que te hacen sudar y a veces incluso temblar. Muchos pacientes se sienten confundidos y creen que están teniendo pesadillas, pero en realidad es su metabolismo descompensado intentando despertarles para sobrevivir. Las manifestaciones de esta hipoglucemia no terminan ahí. Algunos pacientes sienten hambre súbita al despertarse a las 3 de la mañana. Otros experimentan visión borrosa momentánea, náuseas leves o incluso una extraña sensación de ansiedad sin motivo. Todo esto es parte del mismo rompecabezas. Cuando el nivel de glucosa cae por debajo de lo que el cerebro necesita para funcionar, el cuerpo lanza una cadena de reacciones fisiológicas que interrumpen el descanso, sacándote del sueño como si algo urgente estuviera ocurriendo. Y en efecto lo está. En los hospitales vi muchas veces cómo estos síntomas eran tratados como insomnio o estrés nocturno. Se les recetaban pastillas para dormir, pero la causa no era emocional, era metabólica, porque el azúcar, demasiado o muy poco, cambia por completo la manera en que el cuerpo gestiona la noche. Y uno de los errores más comunes es atacar el síntoma sin escuchar lo que el síntoma está intentando decir. Pero quizá el signo más extraño, y también el más angustiante para quien lo vive, sea el síndrome de las piernas inquietas. Esa sensación de cosquilleo interno, de necesidad de mover las piernas sin poder evitarlo, como si algo estuviera mal pero no se pudiera explicar. Muchos lo padecen en silencio, creyendo que es ansiedad o una manía nerviosa. Pero lo que pocas personas saben es que este trastorno neurológico tiene una conexión directa con la diabetes mal controlada. El exceso prolongado de glucosa daña las terminaciones nerviosas, un proceso conocido como neuropatía periférica. Esas fibras dañadas comienzan a enviar señales erráticas al cerebro. Incomodidad, impulsos involuntarios, sensación de quemazón, de pinchazos. Y todo eso ocurre, casualmente, cuando uno se acuesta. Escuchar a los pacientes describirlo era como oír poesía trágica. Es como si algo caminara dentro de mis piernas, doctor. Me duermo, pero las piernas no se quedan quietas. No puedo descansar. Es como si el cuerpo me castigara cada noche. Y en todos esos casos, la historia de fondo era la misma.
una diabetes silenciosa que llevaba años desordenando el sistema nervioso sin avisar. Todas estas señales, aunque dispersas, tienen algo en común. Ocurren cuando el cuerpo está en reposo, pero el daño interno sigue activo. El sueño, que debería ser reparador, se convierte en una lucha. Y no es justo normalizarlo, ni resignarse, porque detrás de cada noche interrumpida hay un mensaje. Y cuando uno aprende a escucharlo, todo cambia. Yo como médico ya no puedo recetar medicamentos, pero sí puedo ofrecerte mi experiencia. Y desde aquí te pido que no minimices lo que tu cuerpo te está diciendo en la oscuridad. Si te despiertas cada noche sudando, orinando sin parar, con hambre, con temblores o con las piernas inquietas, no lo ignores, anótalo, cuéntaselo a tu médico. Pide análisis, pregunta, insiste, porque la diabetes no siempre grita, a veces susurra y lo hace por las noches. Ahora que sabes esto, ¿sigues pensando que duermes mal por el estrés? ¿O es tu cuerpo el que lleva años pidiendo ayuda y por fin te está hablando? Quizá esta noche cuando te acuestes, empieces a escuchar de otra manera, porque créeme, el cuerpo sabe y el cuerpo avisa. Solo hay que saber oírlo. En mi carrera como médico, siempre me fascinó observar cómo el cuerpo humano reacciona ante el desequilibrio. Pero fue solo con los años y con muchos pacientes mal diagnosticados que comprendí una verdad fundamental. La calidad del sueño es un espejo silencioso de nuestra salud interna, y en especial de nuestros niveles de glucosa. La mayoría de las personas piensa que dormir mal es simplemente una consecuencia del estrés o de la edad, pero yo aprendí, con casos reales y noches de insomnio ajeno, que muchas veces es la primera alarma encendida por una diabetes que aún no ha sido nombrada. La noche, en teoría, debería ser el momento más reparador del día. Es cuando el cuerpo se regenera, cuando el sistema inmunológico trabaja con más intensidad, cuando el cerebro elimina toxinas y se consolidan los recuerdos. Sin embargo, cuando uno sufre de diabetes o empieza a desarrollarla sin saberlo, este proceso se ve alterado desde lo más profundo. El sueño se vuelve ligero, interrumpido, incluso angustiante. Y muchos no logran establecer esa conexión invisible entre su dificultad para dormir y un metabolismo en desequilibrio. Uno de los trastornos que más me llamó la atención durante mis últimos años en la consulta fue la apnea del sueño. Al principio reconozco que no le di la importancia que merecía. Lo asociaba con ronquidos molestos, con sobrepeso, con el típico cansancio de los hombres mayores. Pero luego comencé a ver algo inquietante. Una gran cantidad de mis pacientes con diabetes tipo 2 también sufrían de apnea severa. Y cuando comencé a conectar los hilos, descubrí lo que hoy sé con certeza. Estas dos condiciones no solo coexisten, sino que se retroalimentan. La apnea del sueño no es simplemente dejar de respirar unos segundos. Es una sucesión de microasfixias nocturnas que interrumpen el flujo de oxígeno al cerebro, una y otra vez, noche tras noche. Y lo más grave es que muchas personas ni siquiera lo saben. Se despiertan con la sensación de no haber descansado, con dolor de cabeza, con fatiga constante durante el día, con un humor irritable que va desgastando relaciones y rutinas. Y sin embargo, no logran asociarlo a un problema metabólico. Pero ahí está el vínculo. Cuando el cuerpo sufre estas pausas respiratorias, responde con una liberación masiva de cortisol y otras hormonas del estrés. El resultado, mayor resistencia a la insulina. El azúcar en sangre se eleva. El metabolismo se desequilibra. La glucosa no entra a las células. Y así, poco a poco, el cuerpo entra en un ciclo donde dormir mal no solo es un síntoma, sino también una causa. Recuerdo perfectamente a Rosa, una paciente de 58 años, profesora jubilada. Me dijo un día: doctor, me despierto como si hubiera corrido un maratón. Me duele el cuerpo, siento que no descanso, y cada día estoy más cansada. Le sugerí un estudio del sueño. Tenía apnea severa. También tenía diabetes sin diagnosticar. Su cuerpo llevaba años gritándolo desde la almohada. Pero la apnea no es el único enemigo del descanso en estos casos. Muchas personas con desequilibrios de azúcar en sangre sufren también de insomnio crónico. No pueden conciliar el sueño, o se despiertan a las 2 o 3 de la mañana y no pueden volver a dormirse. Algunos incluso sienten una ansiedad extraña al caer la noche, como si el cuerpo supiera que algo no irá bien. Y no se equivocan, porque mientras duermen sus niveles de glucosa pueden caer peligrosamente, hipoglucemia, o subir de manera abrupta, hiperglucemia. Y en ambos casos, el sistema nervioso central responde.
con sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, sensación de hambre, necesidad urgente de levantarse. Todo esto rompe la arquitectura natural del sueño, esa que el cuerpo necesita para repararse, y sin sueño profundo no hay salud duradera. En mi consulta también noté otro patrón. Personas que venían por ansiedad, por depresión leve, por falta de concentración. Y cuando indagábamos, lo que tenían era una deuda crónica de sueño, producto de noches interrumpidas por desequilibrios glucémicos. No se trataba de un problema psicológico, sino biológico. Pero en nuestra cultura, el insomnio se sigue tratando con pastillas antes que con análisis de sangre. Lo que quiero decirte hoy, como médico que ha visto demasiadas vidas deteriorarse por falta de diagnóstico a tiempo, es esto. Si llevas semanas o meses durmiendo mal sin razón aparente, no lo tomes como algo normal. No lo excuses con frases como ya es la edad o tengo muchas preocupaciones. Tal vez tu cuerpo no está descansando porque tus niveles de azúcar no están permitiéndolo. Dormir no es un lujo, es una necesidad biológica profunda. Y cuando la noche se convierte en una lucha, cuando el sueño se interrumpe sin sentido, es porque hay un enemigo invisible al acecho. Ese enemigo puede ser la diabetes, y lo peor que puedes hacer es ignorarlo. Hoy, desde mi retiro, me permito ser más directo que nunca, porque ya no tengo que rendir cuentas a jefes, ni a protocolos de atención, ni a formularios de 10 minutos por paciente. Hoy solo tengo una responsabilidad, decirte la verdad que tantos médicos aún callan. La calidad de tu sueño es un reflejo de tu salud metabólica. Y si algo se ha roto allí, la noche será la primera en avisarte. No subestimes el ronquido. No minimices el insomnio. No normalices el cansancio permanente a pesar de haber dormido. Si sientes que tus noches ya no te reparan como antes, pide ayuda. Haz un chequeo. Consulta con un especialista. Mide tu glucosa. Pregunta por un estudio de sueño, porque cuanto antes se detecta este vínculo, más posibilidades hay de romper el círculo vicioso. El cuerpo es sabio, y cuando no duerme bien, no lo hace por capricho. Lo hace porque hay algo dentro que necesita ser escuchado. Escúchalo. Hazlo por ti. Hazlo por quienes te aman. Porque dormir bien no es solo un derecho, es una forma de vivir con dignidad. Y esa dignidad, créeme, se defiende también desde la almohada. Durante años, como médico en activo, solía pensar que los síntomas más importantes eran los que podían medirse con precisión. Una fiebre alta, una arritmia, un nivel de glucosa descontrolado. Pero con el tiempo, y con la humildad que te da escuchar cientos de historias cada semana, comprendí que muchas veces lo que realmente cambia la vida de una persona son esos pequeños malestares que se cuelan en la rutina, que parecen inofensivos, pero que en realidad son los primeros pasos de un deterioro más profundo. En esta parte quiero hablarte de esos síntomas sutiles, silenciosos, pero profundamente reveladores, que muchas veces aparecen de noche y que están íntimamente ligados con la diabetes. La sed excesiva, la boca seca y la fatiga persistente. Recuerdo perfectamente a Marta, una mujer de 60 años que llegó a mi consulta diciendo que se despertaba cada noche con una sed insoportable. Doctor, tengo que levantarme, ir a la cocina, beber 2 o 3 vasos de agua, y aún así siento que no me basta, me decía. Al principio pensó que era por la calefacción, luego por la menopausia, y más tarde simplemente lo aceptó como parte de envejecer. Pero yo sabía que esa sed nocturna, conocida como polidipsia, no era casual, porque cuando el cuerpo acumula demasiada glucosa en sangre, intenta eliminarla a través de la orina. Y en ese esfuerzo constante por limpiar, pierde líquidos. Esa pérdida provoca deshidratación interna, y con ella viene una sed insaciable. El problema no es solo la sed en sí, sino el proceso que la causa, un metabolismo que está sufriendo, un sistema que ya no regula el azúcar como debería. El caso de Marta no fue único. Vi lo mismo en decenas de pacientes que se despertaban con la garganta reseca, la lengua áspera, la sensación de haber dormido en el desierto. Algunos incluso dormían con una botella de agua en la mesita de noche, como si fuera su salvavidas nocturno. Pero detrás de ese hábito había un proceso biológico que no podíamos ignorar, una sobrecarga del sistema renal, una glucosa que no se metaboliza, una sed que no es solo sed, sino una súplica del cuerpo. Y si hablamos de sequedad, no puedo dejar de mencionar la boca seca, o serostomía, como la llamamos en medicina, otro síntoma que muchos consideran menor, pero que puede ser profundamente molesto y revelador.
No es solo esa sensación de tener la boca pegajosa, es la dificultad para tragar, para hablar, incluso para saborear los alimentos. Y en personas con diabetes, esta sequedad tiene causas muy la alteración de las glándulas vables debido a la hiperglucemia crónica. El exceso de azúcar en sangre puede modificar la función de las mucosas, disminuir la producción de saliva e incluso alterar el pH bucal, favoreciendo infecciones, caries y problemas digestivos. En muchos casos, los pacientes me contaban que sentían la boca como si estuviera forrada en papel, sin humedad, sin vida. Y eso, créeme, afecta profundamente no solo al descanso, sino también a la autoestima y al bienestar cotidiano. Una mujer que nunca olvidaré, Dolores, de 66 años, me dijo algo que me marcó. Doctor, me despierto y siento que me he tragado polvo. Es como si no fuera mi boca, como si me faltara algo dentro. Le pedí una prueba de glucosa en ayunas. El resultado fue claro. Su nivel superaba los 180 miligramos de forma habitual. Lo que ella describía con desesperación era el eco de un cuerpo que pedía a gritos un equilibrio que ya no tenía. Pero si hay un síntoma que atraviesa a todos los demás, si hay una constante que une a quienes padecen diabetes sin saberlo, es la fatiga. No hablo del cansancio lógico de un día largo o de una mala noche. Hablo de una fatiga densa, persistente, sin causa aparente, que no se alivia con el descanso ni con el sueño. Una especie de neblina física y mental que acompaña al paciente desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Muchos me decían, duermo 8 horas, pero me levanto peor que como me acosté, o siento como si el cuerpo pesara el doble. Y eso no es flojera, ni depresión, ni falta de vitaminas. Es el resultado de un metabolismo que no logra utilizar la glucosa como fuente de energía. Cuando la insulina no actúa correctamente, ya sea porque el cuerpo no la produce en cantidad suficiente o porque las células no responden a ella, la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y no llega a las células musculares, cerebrales, ni al resto del organismo. Y si las células no reciben energía, todo el sistema se desacelera. Por eso el paciente siente agotamiento constante, niebla mental, dificultad para concentrarse, falta de motivación y una tristeza que a menudo se confunde con melancolía o edad. Pero es bioquímica pura. Es la consecuencia de un combustible que no llega donde se necesita. Vi este patrón tantas veces que dejé de preguntar, ¿estás cansado? Y empecé a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote sin energía? Porque la mayoría ya lo había asumido como parte de su vida. Y no debería ser así, porque la energía no se pierde porque sí. La energía es vida. Y cuando falta, hay que buscar la causa sin descanso. Sé que hablar de sed, boca seca o fatiga puede parecer poco espectacular, pero en mi experiencia, estos tres síntomas han sido más útiles que muchos aparatos médicos, porque son constantes, son persistentes, y si uno los escucha con atención, son profundamente reveladores. Son muchas veces la primera línea de defensa del cuerpo contra el olvido, contra la resignación, contra la enfermedad silenciosa. Por eso, si tú que estás leyendo o escuchando esto, has notado que te levantas cada noche con sed intensa, que tu boca está cada vez más seca aunque bebas agua, o que tu cuerpo parece arrastrarse a pesar de que descansas, no lo dejes pasar. No lo normalices. No te conformes con explicaciones simples. Tal vez tu cuerpo te está diciendo algo que necesita ser atendido cuanto antes. Y aún estás a tiempo. Yo, como médico ya retirado, no puedo recetarte medicamentos, pero sí puedo ofrecerte mi verdad, construida con años de escucha y de entrega. Y esa verdad es esta. Cuando la noche se vuelve un desierto de sed, cuando la boca se calla pero duele, cuando el cansancio no se va, entonces ha llegado el momento de mirar hacia adentro, porque ahí puede estar el principio de tu sanación. Y nunca es tarde para empezar. Nunca. A esta altura de mi vida, cuando ya he dejado atrás las consultas diarias, las guardias eternas y las recetas escritas a mano, me he permitido mirar hacia atrás con una claridad distinta. Ya no veo solo enfermedades ni diagnósticos, veo historias. Historias de personas que llegaron a mí con síntomas pequeños, con molestias nocturnas que otros ignoraron, con una fatiga inexplicable, con una sed que no se calmaba, con piernas que no se quedaban quietas. Historias que, si se hubieran escuchado a tiempo, tal vez habrían tomado otro rumbo. Hoy, con la serenidad que da la experiencia y con la urgencia que da la verdad, quiero cerrar este recorrido contigo hablándote de lo más importante. No los síntomas, no las estadísticas, sino la capacidad de escuchar el cuerpo con humildad y actuar con decisión.
Porque si algo aprendí en mis más de 40 años de medicina, es que el cuerpo siempre habla. Siempre. A veces con gritos, otras veces con susurros, pero jamás en silencio total. Lo que ocurre durante la noche, todo lo que hemos recorrido juntos en estas reflexiones, no es una casualidad ni una acumulación de molestias sin importancia. Es un lenguaje. Es la forma que tiene tu organismo de decirte, algo no está bien. Porque la diabetes no llega de un día para otro. No aparece con una señal roja y una alarma encendida. Se instala lentamente, con pequeños cambios, con despertares inexplicables, con un cansancio que se arrastra, con una boca que se seca, con un sudor que llega sin razón. Y si uno aprende a reconocer ese lenguaje, entonces tiene en sus manos una herramienta poderosísima, la prevención. Yo sé que es difícil. Nadie quiere pensar en enfermedades. Nadie quiere asociar sus noches inquietas con un diagnóstico crónico. Pero justamente por eso se escapan tantos casos, porque la gente normaliza lo que no debería normalizar, porque aprendemos a vivir con malestar, a tolerar lo intolerable, a creer que es la edad, el estrés, la rutina. Y en esa resignación silenciosa, la enfermedad avanza. He visto personas que pasaron años consultando por insomnio, por fatiga, por palpitaciones nocturnas, por sed excesiva. Se les recetaron somníferos, ansiolíticos, vitaminas. Y todo eso no hizo más que disfrazar el problema real. Porque cuando el azúcar no se regula, todo el cuerpo entra en desequilibrio, aunque los análisis aún no lo digan. La sangre lo sabe antes que el laboratorio. El sueño lo siente antes que el médico. La piel, la boca, los ojos, el ánimo, todo empieza a cambiar. Y aquí está lo esencial. Reconocerlo no es motivo de miedo, sino de posibilidad. Porque la diabetes, cuando se detecta a tiempo, puede controlarse. Puede incluso revertirse en sus etapas iniciales con cambios reales en el estilo de vida. Pero si se ignora, si se tapa con excusas, si se posterga, entonces sus consecuencias pueden ser devastadoras. Ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, infartos. Y eso es lo que ningún médico quiere ver, ni ningún paciente quiere vivir. Por eso hoy, en este momento, te invito a detenerte un segundo y mirar hacia adentro, a revisar tus noches, tus madrugadas, tus despertares, a preguntarte con sinceridad, ¿duermes bien de verdad? ¿Te levantas con energía o con cansancio? ¿Tienes sed sin razón? ¿Te despiertas varias veces? ¿Sudás sin motivo? ¿Sientes que tu cuerpo te está diciendo algo que aún no comprendes? Si al menos una de tus respuestas es afirmativa, entonces ya has dado el primer paso, escuchar. Y eso, créeme, es el inicio de la curación. No se trata de obsesionarse ni de autodiagnosticarse. Se trata de prestar atención. De ir al médico no cuando todo se rompe, sino cuando algo empieza a sonar distinto. Porque ahí está la diferencia entre vivir a tiempo o llegar tarde, entre prevenir y lamentar, entre vivir con autonomía o depender de otros. Como médico ya retirado, no tengo más pacientes en lista de espera. Pero tengo algo más valioso, el deseo profundo de que mis años de experiencia sirvan a otros, que las historias que viví no queden en el olvido, sino que se transformen en guía, en advertencia, en esperanza. Y esa esperanza se construye con decisiones pequeñas, una consulta a tiempo, un análisis pedido con convicción, una conversación sincera con el cuerpo, un cambio en la alimentación, un poco más de movimiento, un poco menos de azúcar, un poco más de amor propio. Lo que ocurre en la noche no es casual, es real, es concreto, y puede ser la primera pista de algo más profundo. Por eso, si estás aquí, si has escuchado hasta este punto, quiero decirte algo con todo el corazón y con toda la autoridad de quien ha acompañado miles de historias. No lo ignores, no te resignes, no te calles. Tu cuerpo no lo está haciendo, está hablando. Escúchalo, porque tal vez no se trata solo de dormir mejor, tal vez se trata de vivir mejor. Y nunca es tarde para empezar a hacerlo. Nunca. A lo largo de todos estos años, si hay algo que he aprendido como médico y como ser humano, es que el cuerpo nunca miente. Puede tardar, puede ser sutil, puede hablar en susurros al principio, pero siempre comunica. Y el mayor error que he visto cometer, una y otra vez, es ignorar esos mensajes, minimizar esas señales, suponer que todo es normal solo porque ocurre con frecuencia. Lo que hemos recorrido juntos en este video no es una simple lista de síntomas, ni un resumen de enfermedades. Es una invitación a mirarte con más atención y más respeto, porque muchas veces lo que parece inofensivo, como una sed nocturna, un sueño interrumpido, una fatiga persistente,
Es en realidad el primer paso de un camino que si no se corrige puede llevarnos a complicaciones graves, y también es la oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. La diabetes no es solo una enfermedad de azúcar elevada, es una condición que deteriora silenciosamente el cuerpo si no se detecta a tiempo. Pero lo más importante es que no aparece de la nada. Siempre hay señales, siempre hay un aviso, y en muchos casos esos avisos aparecen de noche, cuando el mundo duerme, pero el cuerpo se defiende. He atendido a pacientes que perdieron la vista, que sufrieron amputaciones, que vivieron años con diálisis, y también he visto otros, muchos, que reaccionaron a tiempo, que escucharon a su cuerpo, que hicieron cambios y retomaron el control de su salud. Y créeme, no fue gracias a medicamentos costosos ni a tratamientos milagrosos. Fue gracias a la conciencia, a la humildad y a la decisión de no ignorar lo que parecía un simple síntoma. Por eso, si hoy reconoces algo de lo que hemos hablado en tu propia vida o en la de alguien cercano, no lo dejes pasar. Pide un análisis, consulta a un profesional, hazte escuchar y sobre todo, no te acostumbres a vivir sintiéndote mal, porque lo normal no siempre es lo sano, lo común no siempre es lo correcto. La salud no es algo que se compra ni se recupera de un día para otro, es algo que se construye cada día, con pequeñas decisiones, con constancia y con información. Y esa es la razón por la que he creado este canal. Porque aunque ya estoy retirado, aunque el cuerpo empieza a pedirme descanso, siento el deber de seguir compartiendo lo que sé, para que otros no pasen por lo que tantos pacientes míos pasaron. Hoy mi consulta ya no tiene paredes. Está aquí en este video, en esta comunidad que quiero formar con ustedes. Porque si algo me queda claro, es que nunca es tarde para cuidarse ni para aprender. Y ahora, permíteme dejarte con una reflexión y una invitación. ¿Cuál de estos síntomas nocturnos has sentido tú o alguien de tu familia en el último año? A. Sed intensa o micción frecuente durante la noche. B. Dificultad para descansar profundamente o fatiga al despertar. Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios, para que otros también puedan ver que no están solos, que muchos compartimos las mismas señales y preocupaciones. Tu experiencia puede ayudar a otros a despertar conciencia. Y si este contenido te ha sido útil, te pido con humildad y de corazón que te suscribas al canal. No solo para que no te pierdas los próximos videos, sino para que este proyecto, que ya no depende de una bata blanca, sino del cariño de ustedes, pueda seguir creciendo. Si puedes y deseas apoyar económicamente, aunque sea con una pequeña donación, estarás ayudando a que yo ya en mi vejez pueda seguir dedicando tiempo, esfuerzo y amor a compartir conocimientos que pueden cambiar vidas. Todo granito de arena suma, todo gesto de apoyo fortalece. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar, gracias por cuidarte. Seguimos adelante juntos, porque compartir salud es sembrar futuro.